Buenas noches, voy a hacer unos ejercicios de física y química, bueno, en el concreto de química para cuarto de la ESO. Y bueno, son ejercicios de estequiometría, así que voy a empezar por el primero, son unos cuantos, así que voy a ir poco a poco a un ritmo más o menos normal, ¿vale? Y vamos a empezar por el primer ejercicio. Voy a tratar de explicar todo, ¿vale? Para ver si lo entendéis. El primero dice, a 400 grados el nitrato de amonio se descompone en monóxido de nitrógeno y vapor de agua. Fijaros que nos dan la reacción aquí abajo, pero bueno, el nitrato de amonio es NH4NO3 para dar N2O más agua. En teoría habría que ajustar esta reacción, pero bueno, simplemente ponemos un 2 aquí. De hecho, en la solución es verdad que al darte el ejercicio te dan la reacción ajustada. Yo creo que es un pequeño fallo, ¿vale? Que han tenido. Me ha salido este NH4. NH4. ¿Vale? Así que eso sería la reacción ajustada. Ese sería el primer ejercicio. ¿Vale? Así que bueno, eso es sencillo. Y luego dice calcular los gramos de agua que se forman en la descomposición de 8 gramos de nitrato de amonio. Bueno, fijaros que esta reacción estequiométricamente sería un mol para dar otro mol, ¿vale? De monóxido de dinitrógeno, y 2 moles de agua. Esos serían los moles que hay de cada uno. Entonces, como me piden calcular los gramos de agua que se forman en la descomposición de 8 gramos de nitrato de amonio, tendremos que hacer lo siguiente. Primero tendremos la masa del nitrato de amonio. Que son 8 gramos. Esos 8 gramos lo tendremos que pasar a moles para conseguir obtener la masa de agua. Entonces, ¿cómo pasamos de gramos a moles? Para pasar de gramos a moles o de moles a gramos, tenemos que utilizar esta formulita de aquí. Número de moles es igual a la masa de la sustancia partido de la masa molar. ¿Qué tenemos que calcularnos entonces? Nos tendremos que calcular las masas molares de cada uno de los componentes que tenemos ahí. ¿Vale? En este caso sería el del agua y el del nitrato de amonio. Entonces, la masa molar del nitrato de amonio, NH4NO3, será 2 por 14, porque el nitrógeno pesa 14, más 4 por 1, más 3 por 16. ¿Qué es este 14? ¿Qué es este 1? ¿Y qué es este 16? Son las masas atómicas del hidrógeno, del nitrógeno y del oxígeno. Entonces, si hacemos esto, nos quedará 2 por 14 más 4 más 3 por 16. Esto me va a dar 200... Perdón, a ver, no. 2 por 14 más 4 más 3 por 16. Esto no... Vaya, esta calculadora... Ya me está fallando la calculadora, espera, tengo por aquí otra. Sería 2 por 14 más 4 más 3 por 16. 2 por 14 más 4 más 3 por 16. Serían 80 gramos partido por mol. Ese sería el peso molecular, la masa molar del nitrato de amonio. Ahora, la masa molar del agua, del H2O, será 2 por 1 más 16. Eso me quedará 18 gramos por mol. Vale, ¿qué hago con estas masas molares? Bueno, pues los gramos que tenía aquí, ¿vale? Los gramos que tenía de nitrato de amonio los voy a pasar a moles. Entonces, utilizo esta formulita de aquí o también factor de conversión. Entonces tendré que el número de moles
de nitrato de amonio, de NH4NO3, será 8 gramos por 1 mol tiene 80 gramos, ¿vale? De sustancia. Fijaros, gramo por mol, aquí tendré que 1 mol tiene 80 gramos. Lo pongo de esta manera con factor de conversión, se va. También podéis utilizar esta formulita, es lo mismo, y me quedará 0,1 moles. Vale, pero yo necesito los gramos de agua. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Calcularme los moles de agua. Entonces, los moles de agua será 0,1 moles de NH4NO3 por 2 moles de agua por cada uno, por cada mol, por cada 1 mol de NH4NO3. Esto se va con esto, simplemente me quedará 0,2 moles de agua. 0,2 moles. Eso serían los moles de agua. Pero me piden en el ejercicio, en el enunciado, lo que me piden es calcular los gramos de agua, no los moles. Entonces, como tengo los moles, simplemente la masa de agua será 0,2 moles por 18 gramos, que es el peso molecular del agua. Mol con mol se va y me quedará 0,2 por 18, 3,6 gramos, ¿vale? Que sería lo que me da el resultado. Y ya estaría hecho el ejercicio, el primer ejercicio de todos. 3,6. Fijaros que ambos enunciados me salen bien, ¿vale? Vamos a seguir, ¿vale? El segundo ejercicio dice lo siguiente. Dice, el carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico para dar cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. Fijaros que igual que antes, tengo la reacción aquí copiada. Tengo en la solución, ¿vale? Que eso yo creo que es lo que digo, es un fallo. KCO3 más, pero bueno, si la queréis ajustar, HCl, aunque bueno, viene ahí hecha, lo podéis intentar hacer en casa solos, porque en el examen no lo vais a tener, más CO2 más agua. Simplemente, si ponemos un 2 aquí, obviamente ya quedaría perfectamente ajustado. Fijaros, un calcio, un carbono, 3 oxígenos, 2 oxígenos de esta molécula más un oxígeno de la del agua, son 3, 2 hidrógenos que forman el agua, un cloro, o sea, 2 cloros porque 2 por 1 son 2, y 2 cloros aquí. Entonces ya estaría la reacción ajustada. Entonces tendremos que un mol reacciona con 2 moles para dar un mol, para dar un mol, para dar un mol de agua, ¿vale? Entonces nos dice qué volumen de dióxido de carbono medido a 20 grados y 700 milímetros de mercurio se desprenderán cuando reaccionan 10 gramos de carbonato de calcio. Exactamente igual que antes, necesitamos las masas molares, entonces empezamos. Masa molar del calcio KCO3 será igual a 40 por 1, porque solamente hay un calcio, más 12 por 1, más 3 por 16. La masa, el peso atómico del calcio es 40, por eso he puesto 40, ¿vale? Así que 40 por 1, 40 por 1 más 12 por 1 más 3 por 16 me va a dar 100. Entonces 100 gramos partido por mol. Eso será la masa molar. Y me piden el volumen de dióxido de carbono. Entonces me calcularé la masa molar del CO2. Será 12 por 1 más 16 por 2. 16 por 2 son 32. 32 más 12 son 44. 44 gramos partido por mol. ¿Qué hacemos ahora con esto? Bueno, pues lo siguiente que tenemos que hacer, como nos dice qué volumen de dióxido de carbono,
medido a 20 grados 700 milímetros de mercurio, bueno, lo primero que tenemos que hacer es los 10 gramos de carbonato de calcio los pasaremos a moles. Entonces tendremos la masa de carbonato de calcio es igual a 8 gramos por un mol que tiene 100 gramos. Perdón, he dicho 8, no son 8, son 10. 10 gramos por un mol partido por 100, me quedará 0,1 moles, igual que en el ejercicio anterior, ¿vale? Entonces, eso es 0,1 moles. Ahora tengo que ver cuántos moles hay de CO2, porque estos son los moles de KCO3. Entonces, para sacarme los moles de CO2, simplemente tendré que poner número de moles de CO2 será igual a 0,1 moles de KCO3 por 1 de CO2 por cada 1 de KCO3. Fijaros que es lo mismo. 0,1 moles de CO2. Esos serían los moles de CO2. Muy bien, pero me piden el volumen. Tengo que aplicar la ley de los gases ideales. P por V igual a N por R por T, y vamos a ver los valores que me dan. Entonces tengo la presión, me dice que son 700, creo que me decían. Me dice que son 700 milímetros de mercurio y 20 grados. Entonces, 700 milímetros de mercurio por, tengo que tenerlo en atmósferas. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Si yo divido 700 entre 760, me va a dar 0,92. 0,92 atmósferas. Vale, ya tengo la presión a la que estará sometido el gas. Ahora, la temperatura son 20 grados, así que 20 grados, si lo quiero pasar a Kelvin, sencillamente tendré que sumarle 273, así que será 293 Kelvin. Le he sumado 273, le he sumado aquí 273, ¿vale? Para pasarlo a Kelvin. Así que si hago P por V igual a RT, tendré que la presión serán 0,92, el volumen de CO2 no lo conozco, los moles de CO2 eran 0,1, por la constante de los gases ideales es 0,082 atmósfera litro Kelvin mol, o sea, la constante de los gases es 0,082 atmósferas por litro partido de Kelvin mol. Y por último, la temperatura, que serían 293. Simplemente 0,92 pasa dividiendo y el volumen de CO2 será 0,1 por 0,082 por 293 dividido entre 0,92. Eso me dará 0,1 por 0,082 por 293 dividido entre 0,92. 2,6 litros. 2,61 litros. ¿Vale? Y este sería el final del ejercicio, ¿vale? ¿Ves? 2,6 litros, así que está correcto. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, se trata un exceso de hidróxido de sodio en disolución con 1,12 litros de cloruro de hidrógeno gaseoso, medido a 30 grados y 820 milímetros de mercurio. Escribir la reacción ajustada. Una vez más, la reacción también nos la dan en la solución. Sería el hidróxido de sodio, sosa común, más HCl, ácido clorhídrico, para dar sal
¿vale? La sal común de casa, H2O. La reacción está completamente ajustada, un mol para dar un mol, para dar un mol, para dar un mol, está todo ajustado, no hace falta hacer nada, y simplemente la pregunta A se contesta sola, ¿vale? La pregunta B dice, ¿qué peso de NaCl se obtendrá supuesta completa la reacción? Entonces, tendríamos, se trata un exceso de hidróxido de sodio en una disolución con 1,12 litros de cloruro de sodio. Entonces tenemos volumen de HCl de cloruro de hidrógeno, perdón. Volumen de cloruro de hidrógeno sería 1,12 litros, medidos a 30 grados. Entonces tendremos la temperatura, son 30 grados, que serían en atmósferas, perdón, en Kelvin serían 303 Kelvin, simplemente le sumamos a 273, y la presión, si son 820 milímetros de mercurio, lo multiplicamos por una atmósfera, que son 760 milímetros de mercurio. Eso me va a dar 820 dividido entre 760. 1,08. 1,08 atmósferas. Vale, pues ya tengo la presión, tengo el volumen, tengo la temperatura, pues me voy a sacar el número de moles, ¿vale? Me voy a sacar el número de moles de HCl que reacciona. Entonces, para sacarme ese número de moles, simplemente tendré que poner P por V igual a N por R por T, ¿vale? Despejo de esta ecuación, despejo N, así que N será igual a P por V partido de R y T. Así que la presión sería 1,08 por el volumen 1,12 partido todo ello de la presión, perdón, de R 0,082 y por 303. Eso me dará 1,08 por 1,12 dividido entre 300 y dividido entre 0,082. Eso me dará 0,05 aproximadamente, ¿vale? 0,05 moles. ¿Qué hago con estos moles? Estos son los moles de HCl. ¿Qué me tengo que calcular? Los moles de sal. Entonces, para calcularme los moles de sal, número de moles de NaCl será igual a 0,05 moles de HCl, que son los que tengo, por 1 de NaCl partido por 1 de HCl. ¿Qué son estos unos que pongo aquí? Esos unos que pongo ahí son simplemente los coeficientes estequiométricos, que son 1, 1, 1 y 1. Si fuera otro número lo pondría, ¿vale? Así que simplemente me va a quedar que son los mismos. HCl se va con HCl y me quedará 0,05 moles. Pero como me piden el peso, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, tendría que haberme sacado al principio del ejercicio la masa molar del NaCl, que es 23 más 35,5. Así que esto será 538,5, 58,5 gramos por mol. Como me pide la masa de NaCl será 0,05 por 58,5. Eso me va a dar 2,87. 2,87, bueno, podemos poner 88 redondeando, 2,88 gramos, ¿vale? Así que la masa será de 2,88 gramos, ¿vale? Vamos a ver la solución y, bueno, me sale 2,85, deben de ser los decimales, ¿vale? Así que esa sería la solución del tercer ejercicio. Vamos a seguir. El ejercicio 4, este es muy sencillo. Dice, se queman 5 litros de metano, gas. Calcular los litros de oxígeno necesarios, el volumen de dióxido de carbono
obtenido si todos los gases se miden en las mismas condiciones de presión y temperatura. Bueno, tenemos metano, CH4. Como es una combustión, ¿vale? Le sumamos O2 y me va a dar CO2 más agua. ¿Cómo se ajusta esta reacción? Primero ajustamos el carbono, segundo ajustamos el hidrógeno y tercero ajustamos el oxígeno. Es el orden, en todas las combustiones ese es el orden que hay que seguir. Primero el carbono, después el hidrógeno y por último el oxígeno. Entonces empezamos por el carbono. Aquí hay un carbono y aquí hay un carbono, con lo cual ya está ajustado. Aquí hay 4 hidrógenos, aquí hay 2 hidrógenos, con lo cual aquí tendré que poner un 2. 2 por 2, 4. Ahora, oxígenos. Aquí tenemos 2. Y aquí tenemos 2 aquí y 2 por 1, 2, 2 aquí, con lo cual hay 4. Así que como pongo aquí un 2 valdría. La estequiometría de la reacción es 1, 2, 1, 2. En teoría, todos, que no lo he puesto, todos son gases, ¿vale? Todos serían gases. El agua también sería un gas. Entonces, como todas las sustancias son gases, aplicaríamos la ley de los gases ideales. Pero es importante saber que para el volumen, siempre que tengamos una reacción de gases, nosotros podemos calcular a partir de los coeficientes estequiométricos la relación de volumen. Es decir, aunque estos sean moles, un mol con 2 moles me va a dar 1 mol y 2 moles, también podemos decir que 1 litro con 2 litros me va a dar 1 litro y me va a dar otro litro. Me va a dar 2 litros, perdón. Entonces, como podemos hacer lo mismo que hacemos con los moles, con los volúmenes, sencillamente, si nosotros tenemos un volumen de CH4 de 5 litros, pues si yo quiero el volumen de O2, por ejemplo, pues será 5 litros de metano por 2 de oxígeno por cada 1 de metano. Entonces, esto se va con esto, el volumen de oxígeno será 2 por 5, 10. 10 litros de O2. Exactamente igual pasará con el CO2, así que el volumen del CO2 será simplemente, como en la relación es 1 a 1, será 5 litros de CO2. Y de agua, el volumen de agua, como es la misma relación que teníamos con el oxígeno, pues tendré 10 litros de agua. Y esas son las cantidades de cada uno de los productos, ¿vale? Vamos a seguir haciendo ejercicios. El siguiente ejercicio, ¿vale? Si este era el 4, sí. El siguiente ejercicio es el ejercicio 5 y dice lo siguiente. Dice, en el proceso de Mond, para purificar el níquel, se produce el níquel tetracarbonilo mediante la reacción, y nos dan la reacción. Níquel más 4 de CO para dar níquel y CO4. Vale. Dice calcular el volumen de monóxido de carbono necesario para combinarse con 1 kilogramo de níquel si se supone medido a 300 grados centígrados y una atmósfera de presión. Entonces, nos dan el volumen de monóxido de carbono, lo que necesitamos para que reaccione con 1 kilogramo de níquel. Entonces, tenemos la masa del níquel. La masa de níquel que me dan es de, bueno, la relación molar es 1 para dar 4 para dar 1, ¿vale? La masa que me dan del níquel es 1000 gramos, porque nos dicen 1 kilogramo. Necesitaremos sacarnos los moles de níquel, número de moles de níquel. Para sacar los moles de níquel necesito el peso molecular, peso atómico del níquel, que no me lo sé, lo voy a mirar en el móvil. Es 59, más o menos, ¿vale? 59 gramos partido por mol, ¿vale? Ese será el peso atómico del níquel. Entonces, también me voy a sacar, estos no son los moles, perdonad, este es el peso atómico, la masa molar del níquel. Me voy a sacar también la masa molar
del tetracarbonilo, ¿vale? Del níquel tetracarbonilo. Entonces sería níquel CO4. Eso me va a dar, pues sería 59 más 4 por 12 más 4 por 16. Bueno, ¿por cuánto me da esto? Sería 59 más 4 por 12 más 4 por 16. Eso me da 171. 171 mol. Y el de la masa del CO, la masa molar del CO, será 32 más 12, será 44 gramos partido por mol. El CO es monóxido de carbono, es súper peligroso, ¿vale? De respirar y, bueno, normalmente en los laboratorios suele haber detectores, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado con ese gas, ¿vale? Es venenoso. Bueno, dice calcular el volumen de monóxido de carbono necesario para combinarse con 1 kilogramo de níquel si se supone medido a 300 grados y 2 atmósferas de presión. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, a partir del níquel, sacarnos los moles de níquel, como hemos hecho en los anteriores ejercicios. Entonces, a partir de esto de aquí, ¿vale? Nos vamos a sacar el número de moles de níquel. Así que el número de moles de níquel, que son esos 100 gramos, sería esos 1000 gramos, perdón, 1000 gramos dividido entre 59. Bueno, pues eso me va a dar 1000 entre 59, me va a dar 16,95. 16,95 moles. Esos serían los moles de níquel. Vale, ahora vamos a calcularnos la cantidad de moles de CO. ¿Vale? Bueno, seguimos por aquí abajo y tenemos el número de moles de CO será igual a 16,95 moles de níquel por 4 de CO, 4 moles de CO por cada 1 mol de níquel. Pues si lo multiplicamos por 4, lo que nos ha dado, nos quedará 67,8. 67,80 moles de CO. ¿Vale? Ahora me pide el volumen de CO. Igual que antes hacemos P por V igual a N por R por T. Así que el volumen de CO será igual a N por R por T partido de la presión. ¿Cuánto valían estos datos? Pues bueno, la presión nos dicen que es 2 atmósferas y la temperatura 300 grados. Así que tendremos que 67,80 por 0,082 por 300 más 273 será 573 Kelvin, y todo ello dividido entre 2. Así que el volumen de CO será 67,8 por 0,082 por 573, y lo que me da dividido entre 2. 1593, ¿vale? 1593 aproximadamente litros, ¿vale? Si os fijáis en la solución, nos da 1600. Bueno, yo he puesto 1593. Supongo que dará 1600 porque la masa molecular del níquel no era 59 exactamente, era 58 con algo. He redondeado mucho, ¿vale? Los decimales, entonces eso depende bastante. Vale, dice, el apartado B, importante, dice, una vez terminada la reacción se determina la cantidad de, ¿cómo se llamaba este? De tetracarbonilo, del níquel tetracarbonilo, y nos dicen que se ha obtenido 2.326,2 gramos. ¿Cuál es el rendimiento del proceso? Vale, vamos a ver cuál sería el rendimiento del proceso. Entonces, ¿qué quiere decir el rendimiento? Os cuento, mirad. ¿Qué es el rendimiento? Voy a explicarlo. El rendimiento normalmente se designa con la letra, con esa letra, ¿vale?
es una letra griega, ¿vale? Para el rendimiento. Y simplemente sería la masa real partido de la masa teórica por 100, ¿vale? Entonces simplemente tendremos que sacarnos la masa real, la masa que nos ha dado real, la masa real nos la da el problema y la dividimos entre la masa teórica. Vale, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir lo siguiente, fijaros. Sobre el papel nosotros tenemos esta reacción química, ¿vale? Entonces, nosotros podemos calcularnos la masa que esta reacción química nos debería de dar. Es decir, nosotros podemos calcularnos con esa masa de níquel, con esta masa de níquel que nos daban, podemos calcularnos la masa de... joder, no sé el nombre de esto, de tetracarbonilo, ¿vale? De níquel. Entonces, con esta masa yo puedo calcularme la masa que hay sobre el papel. Esa sería la masa teórica, ¿vale? Podemos calcularla tranquilamente. De hecho, vamos a calcular la masa teórica que nos tendría que dar de níquel tetracarbonilo, ¿vale? Entonces vamos a calcularnos esa masa teórica. ¿Cuánto va a ser esa masa teórica? Pues muy sencillo. Como nosotros conocemos los moles de níquel y los moles de tetracarbonilo de níquel son los mismos, ¿vale? Podemos calcularnos la masa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a hacerlo por aquí. El número de moles de níquel tetracarbonilo será 16,95, que era lo que me dio el níquel, por la masa monal. Bueno, estos serían los moles, serían los mismos moles, ¿vale? ¿Por qué serían los mismos moles? Porque la relación es 1 a 1, así que van a ser los mismos moles. Ahora, como yo quiero la masa, simplemente los moles los voy a multiplicar por la masa, que son 171, aquí no sé por qué puse mol, esto es gramo partido por mol, no sé por qué puse solamente mol, me equivocaría. Bueno, 171 gramos por mol. Así que simplemente esto se va y lo calculo y me quedaría 16,95 por 171. Eso me va a dar 2.898,45 gramos. Estos serían los gramos que hay sobre el papel, es decir, lo que nosotros estimamos que nos tendría que dar, ¿vale? Pero luego hay una masa que es la masa real, que es la masa que nos da el ejercicio. Esto tiene una explicación, lo voy a explicar aquí abajo, mirad. Nosotros, cuando nosotros tenemos una reacción A más B, por ejemplo, para dar C, si nosotros nos imaginamos un reactor, ¿vale? Un reactor no deja de ser más que un tanque, ¿vale? Una olla muy grande, ¿vale? Si nosotros echamos A y B, imaginaos que A y B son líquidos, A puede ser más ligero y B puede ser más pesado. ¿Qué ocurre en el reactor? En el reactor, para que se produzca C, para que nosotros consigamos producir C, tenemos que juntar A y B. ¿Qué ocurre? Que si nosotros lo echamos en el reactor, una molécula de A que haya por aquí y una molécula de B que haya por aquí, ¿ves? Esta molécula a esta molécula de aquí abajo, pues difícilmente se van a encontrar. ¿Dónde se va a encontrar A y B? A y B se va a encontrar en esta superficie, ¿vale? Justamente donde se están uniendo. ¿Qué pasa? Que ahí a la vez se está formando C, porque A y B en esa interfase, ¿vale? Va a estar formando C. Con lo cual las moléculas de arriba con las moléculas de abajo puede ser que no se vean. ¿Qué pasa entonces? Pues que solamente en esta parte está dando C. Y si estas moléculas no reaccionan, ¿qué pasa? Pues que la masa de C que nosotros esperábamos obtener no va a ser la misma, porque va a haber moléculas que todavía no han reaccionado. ¿Qué puede ocurrir
además en estas reacciones, en este proceso? Bueno, lo primero, que A y B no se consigan encontrar y al no conseguirse encontrar no reaccionen. También nos puede ocurrir que en una reacción A más B, para dar C, haya unas reacciones secundarias dando más productos, D, E, F. Estas reacciones secundarias pueden ser minoritarias, pero puede que también se estén produciendo. Los procesos químicos no es tan sencillo como juntar los reactivos. Para que lo entendáis, por ejemplo, las reacciones de combustión que tienen en los coches, ¿vale? Para cuando nosotros echamos gasolina, esas reacciones de combustión tienen unos rendimientos muy bajos, es decir, una gran cantidad de gases, ¿vale? Son despedidos a la atmósfera y no se está aprovechando el rendimiento real de toda la gasolina que nosotros quemamos o todo el diésel que nosotros quemamos, ¿vale? Con lo cual, todas las reacciones tienen unos rendimientos y normalmente no suelen ser rendimientos casi nunca del 100%. ¿Qué trucos tiene la industria? ¿Qué trucos tiene el ser humano para que A y B siempre se junte y dé C? Pues hay muchos trucos. Uno de los trucos, por ejemplo, es en un reactor introducir un agitador. Si nosotros introducimos un agitador, nosotros removemos el reactor y hacemos que todas las moléculas se junten. Claro, hay veces que nosotros no podemos remover, ¿vale? No podemos introducir un agitador, ¿vale? En esa reacción, por X razones, ¿vale? Hay muchos motivos por los que no se puede agitar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay otras veces que lo que se hace, ¿vale? Es echar cantidades en exceso. Entonces, si yo me pongo a echar A en exceso, porque A sea un reactivo muy económico, ¿vale? Si yo empiezo a echar mucha cantidad de A, las moléculas de B consigo que todo reaccione porque no paro de echar A y al final B se va a encontrar con A para conseguir finalmente dar C. Otra de las cosas que hace la industria, ¿vale? O que hacemos los químicos, ¿vale? Es echar catalizadores. Si nosotros echamos catalizadores, aumentamos la superficie de contacto. Es decir, hay muchos trucos para aumentar los rendimientos de las reacciones químicas, ¿vale? Pero normalmente las reacciones químicas no son procesos en los que se dé el 100% de la reacción, ¿vale? En los que consigamos el rendimiento del 100%. Entonces, ¿cómo calculamos este rendimiento en este ejercicio? Pues simplemente la masa teórica va a dividir a la masa real. Perdón, la masa real va a ser dividida entre la masa teórica. Entonces, la masa real que me dan en esta reacción me dicen que es de 2326,2. Entonces, nosotros pondremos que el rendimiento de la reacción será 2000, no me acuerdo qué he dicho, 2326,2 dividido entre la masa teórica, que me la he calculado antes aquí arriba, que sería 2898,45. 2898,45. Y luego lo multiplicaremos por 100. Eso me va a dar 2326,2 dividido entre 2898,45. Eso me da, si lo multiplico por 100, me da en torno al 80,25%. Ese sería el rendimiento de la reacción. Bastante buen rendimiento, ¿vale? Ya os digo que un rendimiento de un 80% es bastante bueno. También depende de lo que queramos hacer y las condiciones y demás. Vale, seguimos. El siguiente ejercicio dice lo siguiente, ¿vale? Dice, en la síntesis del amoníaco, nitrógeno más hidrógeno, aquí no nos dan la reacción, nitrógeno más hidrógeno nos va a dar amoníaco, NH3. Simplemente para ajustar, pondremos aquí un 2 y aquí 2 por 3 son 6, aquí un 3, para que 3 por 2 sean 6. Un mol de nitrógeno con 3 moles de hidrógeno me va a dar 2 moles de amoníaco. Bueno, reaccionan 10 gramos de nitrógeno, calcular el volumen de amoníaco obtenido, medido en condiciones normales si el rendimiento del proceso es del 40%. Entonces, nosotros tenemos la masa de nitrógeno, que será de 10 gramos. Como siempre, de esa masa de nitrógeno vamos a pasarlo a moles, así que la masa molar del nitrógeno será 2 por 14, que son 28 gramos partido por mol.
¿vale? Luego nos dice calcular el volumen de amoníaco medido en condiciones normales. Bueno, pues como lo primero que tendremos que hacer es calcularnos los moles que tenemos de N2. Entonces, con esto ya sabéis, el número de moles de N2 será igual a 10 partido por 28. Eso simplemente nos va a dar, pues 10 dividido entre 28 nos da 0,36. 0,36 moles, ¿vale? ¿Cuántos serán el número de moles de NH3? Bueno, antes de nada os quiero decir una cosa. Aquí hay personas que calculan el rendimiento al principio y hay personas que calculan el rendimiento al final. Yo prefiero calcular el rendimiento al principio, por lo que os he dicho antes. Porque no es que se produzca el NH3 y luego de ahí me quede con un 40%, no. Normalmente la reacción, el rendimiento, aparece en los reactivos. Es ahí donde no todos los moles van a reaccionar. Es decir, no los 0,36 moles de N2, muy bien porque no consigan encontrar a las moléculas de nitrógeno, o muy bien porque den reacciones secundarias, no todo el nitrógeno se va a convertir en NH3. Entonces, de este 0,36 moles, ¿vale? Solamente va a reaccionar un 40%. Así que estos 0,36 moles voy a multiplicarlo por 0,4. 0,4 porque es el tanto por ciento de moles que de verdad van a reaccionar. Porque el rendimiento es del 40%. Así que 0,36 por 0,4 van a reaccionar 0,14 moles de nitrógeno. Estos son los moles que de verdad van a producir NH3. ¿Y qué pasa con el resto de moles? Bueno, pues lo que os he dicho, el resto de moles o bien no reaccionan, o dan reacciones secundarias, o simplemente se disipan, o por lo que sea, no consiguen reaccionar. Entonces, de esos 0,14 moles de nitrógeno vamos a calcular los moles de amoníaco que se formarán. Entonces, el número de moles de amoníaco, NH3, será 0,14 moles de nitrógeno por 3 de amoníaco por cada mol de nitrógeno. Fijar las reacciones 1, 2, perdón, no 1, 3. El 3 es el del hidrógeno. Entonces simplemente 0,14 por 2 me quedará 0,28 moles. Estos son los moles que se van a formar de NH3, pero me piden los litros, me piden el volumen y lo dan en condiciones normales. Recordad que en condiciones normales es una atmósfera y 273 Kelvin, es decir, 0 grados. 0 grados centígrados. Vale, con esas condiciones nosotros sabemos que un mol ocupa 22,4 litros, ¿vale? En este caso no lo estoy haciendo con P por V igual a NRT, lo estoy haciendo simplemente con un factor de conversión. Un mol ocupa 22,4 litros, ¿vale? Así que simplemente, si yo quiero calcular el volumen de NH3 será igual a 0,28 moles por 22,4 litros que ocupa un mol. Así que esto lo multiplico por 2 por 22,4 y me da 6,4 litros, ¿vale? Que es el volumen que me estaban dando en la solución. ¿Vale? Siguiente ejercicio, ya quedan poquitos. El 7 dice, el ácido nítrico se puede preparar por reacción entre el nitrato de sodio y el ácido sulfúrico según la siguiente reacción. Nitrato de sodio. Bueno, nitrato de sodio sabemos que es el NaNO3 más H2SO4, ácido sulfúrico, para dar sulfato de sodio, Na2SO4, más ácido nítrico, HNO3. ¿Cómo ajustamos esta reacción? Bueno, aquí habrá que poner un 2
y aquí habrá que poner un 2 y ya estaría ajustada la reacción, ¿vale? Así que 2 moles de nitrato de sodio con 1 mol de ácido sulfúrico me va a dar 1 mol de sulfato de sodio y 2 moles de ácido nítrico, ¿vale? Dice, si se quieren preparar 100 gramos de ácido nítrico, ¿qué cantidad de ácido sulfúrico se debe emplear suponiendo un rendimiento del 70%? Vale, ahora se quieren producir 100 gramos de ácido nítrico, ¿vale? Nos dan la masa de ácido nítrico. Pero esto va a tener un rendimiento, con lo cual vamos a tener que echar más cantidad para poder producir esos 100 gramos, ¿vale? Porque como tiene un rendimiento, vale, nos dan el rendimiento de la reacción, que es de 0,70. Entonces, vamos a hacer exactamente pues lo que hemos dicho antes, ¿vale? Lo que queremos calcular. Entonces, a partir de estos 100 gramos, vamos a calcular cuántos gramos de ácido sulfúrico harían falta y luego vamos a aplicar ese rendimiento, lógicamente, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos las masas molares. La masa molar del HNO3 será de 1 más 14 más 3 por 16. Esos son 63 gramos partido por mol. Y también voy a necesitar la masa molar del ácido sulfúrico. La masa molar del H2SO4 es 98 gramos por mol. Lo he hecho muchas veces, entonces ya me lo sé, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es pasar la masa de HNO3, la vamos a pasar a moles, ¿vale? Como hemos hecho antes. Entonces tenemos que número de moles de ácido nítrico de HNO3 será 100 partido de 63. Pues 100 dividido entre 63 me va a dar 1,59. 1,59 moles. Vale, entonces nosotros vamos ahora a calcularnos el número de moles de ácido sulfúrico. El número de moles de ácido sulfúrico será 1,59 moles de HNO3 por 1 de ácido sulfúrico, H2SO4, partido por 2 de ácido nítrico. El ácido nítrico se va y simplemente si divido esto entre 2 me va a quedar 0,79. 0,79 moles. ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál será la masa de H2SO4? Pues simplemente multiplico 0,79 moles por 98 gramos, que tiene un mol. Así que 0,79 por 98, eso me va a dar 77,42 gramos. Recordamos, estos serían, digamos, los gramos teóricos, ¿vale? Pero aquí hay que tener en cuenta que eso no es así, ¿vale? Que hay un rendimiento. Entonces, nosotros tenemos que el rendimiento sería la masa real partido de la masa teórica, ¿vale? Así que tendremos por 100, ¿vale? Así que simplemente tendremos que 0,70, porque está el 70%, sería claro, la masa real no la conocemos, la masa teórica sería 77,42 por 100. Pero, claro,
si nosotros hacemos esto, esto nos daría una masa aquí inferior, que hay que tener cuidado, ¿vale? Con este ejercicio. Porque aquí hay que aplicarlo de distinta manera. En teoría, nosotros aquí lo que tenemos, ¿vale? Es que hemos producido 100 gramos. Pero para producir 100 gramos, en teoría, necesitaríamos 77 gramos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esos 77, esta masa que hipotéticamente yo tendría que conseguir, no serían 77,42 gramos, porque a esto va a haber nada más que un 70% que es lo que va a reaccionar. Entonces, cuando nosotros queramos aplicar este rendimiento del 70%, la masa real sería 77,42, la masa real que nosotros queremos. Y aquí tendremos que poner la masa que nosotros tendríamos que añadir, ¿vale? Digamos que aquí es un poco distinto, ¿vale? El ejercicio, ¿vale? No es como siempre la masa real entre la masa teórica, ¿vale? Pero este ejercicio es como que vamos al revés. Queremos partir de una masa más grande para luego aplicar el rendimiento y conseguir sacar lo que de verdad reacciona. Entonces sería 77,42. Esto pasa multiplicando y me quedaría que la masa real que yo tengo que echar, tiene que ser más grande obviamente, sería 77,42, es como hacer el cálculo inverso, partido de 70 por 100. Me quedaría aproximadamente 111 gramos, ¿vale? De ácido sulfúrico. ¿Vale? Que es justamente, bueno, 111,1, deben ser los decimales, ¿vale? Que sería lo que me da. ¿Eran 70%? Sí. ¿Vale? Y eso sería la masa de ácido sulfúrico que tengo que añadir, ¿vale? En este caso, esta ecuación, ¿vale? Es un poco confusa porque diréis, bueno, la real, ¿cuál es? Bueno, la real sería la masa que yo tendría que echar y esta sería la masa teórica, o sea, cambia un poco, ¿vale? La masa real tendría que echar 111 para que cuando yo le aplique el 70% me dé la cantidad que yo necesito que reaccione, ¿vale? Entonces, bueno, es un poquito diferente, en este caso el cálculo del rendimiento a el otro ejercicio y hay que tener un poquito cuidado, ¿vale? Porque si aplicamos la fórmula tal cual, podemos confundirnos si en la masa real meter, en la masa teórica meter 77,42 y entonces lo tendríamos mal el ejercicio, ¿vale? Tendríamos que tener mucho cuidado en eso. Vale, vamos a hacer el siguiente ejercicio, el último. Dice, en un recipiente se introduce 1,5 litros de propano. Tenemos C3H8 y 10 litros de oxígeno. Más O2. Y se inicia la combustión. Esto va a dar CO2 más agua. Dice, tenemos 1,5 litros de este. Vale, vamos a ajustar la reacción. Aquí tendremos que poner un 3. Como hay 8, aquí tenemos 4 por 2, 8. Así que 3 por 2, 6. 6 y 4, 10. Aquí tendremos que poner un 5. 3 por 2, 6. 4. Vale, así que hay un 5. Y ya estaría ajustado. Así que un mol con 5 moles me va a dar 3 moles y 4 moles. Un litro con 5 litros me va a dar 3 litros y 4 litros. Bueno, este ejercicio es un ejercicio de reactivo limitante, entonces tenemos que tener cuidado.
Vale, nos dice que en un recipiente se introduce 1,5 litros de propano, nos dan el volumen de propano, C3H8, y nos da que es 1,5 litros. Y también nos dan el volumen de oxígeno, que nos dice que son 10 litros. Ahora diréis, bueno, ¿qué es esto de reactivo limitante? Bueno, como os dije antes, en muchas reacciones, para que se cumpla, para tener buenos rendimientos, normalmente del gas, o bueno, en este caso, del reactivo más barato se echa más cantidad. Aunque bueno, los ejercicios no tienen por qué ser siempre del reactivo más barato, ¿vale? El ejercicio al fin y al cabo es un ejercicio inventado y no siempre van a echar el más barato, el que más cantidad. Así que bueno, de eso no os fiéis. Pero en teoría nosotros lo que tendríamos que ver es cuál de los dos es el reactivo que está en exceso y cuál no está en exceso. Entonces nosotros, ¿cómo se hacen estos ejercicios? Nosotros tenemos dos reactivos. Entonces en este caso tendremos que ver cuál de los dos está en exceso. Uno de los dos se ha echado en exceso, pues para lo que os he dicho, para aumentar el rendimiento de la reacción probablemente. Entonces, vamos a ver cuál de los dos está en exceso. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se coge uno de los dos al azar. Por ejemplo, vamos a coger el oxígeno. Nosotros decimos, si el volumen de oxígeno es 10 litros, ¿cuál será el volumen de metano? Bueno, pues el volumen de metano, simplemente yo calculo y digo, si tengo 10 litros de oxígeno, recordar que los litros y los moles en el caso de los gases, porque todo esto son gases, el volumen y los moles daba igual, se puede hacer perfectamente, así que no hace falta hacer P por V en RT ni nada. Entonces tenemos, si 10 litros de oxígeno por 1 de C3H8 por cada 5 de oxígeno. El oxígeno y el oxígeno se va, 10 entre 5 a 2. 2 litros de C3H8. Es decir, 10 litros de oxígeno van a consumir, voy a borrar esto, me ha dado 2, ¿vale? Van a consumir 2 litros de CH3. Esto sería, si yo tomo un volumen de 10 litros, necesitaré un volumen de 2 litros de C3 de propano. Yo vengo aquí, a lo que me han dado. ¿Tengo 2 litros? No, no tengo 2 litros, tengo 1,5. Esto es lo real, lo que yo tengo. Yo tengo 1,5 litros de propano y 10 litros de oxígeno. Claro, joder, si yo hago los cálculos con el oxígeno, recordar que yo elijo uno de los dos, he elegido el oxígeno. Si yo hago los cálculos con el oxígeno, me da que necesitaría 2 litros de propano. Voy a beber agua un segundito. Pero eso no puede ser, porque yo no puedo. Si yo tengo 10 litros de oxígeno y necesito 2 litros de propano, no puede ser, porque tengo 1,5. Entonces, esto de aquí no puede ser. Entonces, el oxígeno no puedo utilizarle. ¿Por qué? Porque no tengo la cantidad suficiente de propano. Entonces digo, bueno, pues entonces vamos a ver qué pasa si cojo el propano. En cambio, si yo digo que de propano utilizo 1,5 litros, vale, ¿cuál será el volumen de oxígeno? Pues el volumen de oxígeno será 1,5 litros de propano por 5 de oxígeno por cada 1 de propano. Hombre, pues 5 por 1,5 me da 5 por 1,5 me da 7,5 litros. Vale, esto sí que funciona, porque 1,5 litros son los que yo tenía. Y si yo utilizo 1,5 litros de propano, voy a necesitar 7,5 litros de oxígeno. ¿Tengo 7,5 litros? Sí, me sobra, tengo 10. Entonces, el oxígeno estará en exceso. Entonces, de aquí diré que este es el limitante. Y el oxígeno estará en exceso.
me sobra oxígeno. Entonces, ¿ahora qué me piden? ¿Cuál será la composición de la mezcla final? Bueno, pues la composición de la mezcla final vamos a calcular todos los volúmenes. Entonces, tenemos que... Voy a borrar esto, que eso realmente no se va a dar. Y vamos a ir poniendo los volúmenes que tengo. Tengo volumen de C3H8. 1,5 litros. Esperad un momento. Vamos a poner inicial. Inicialmente, ¿vale? Y final. Tendré volumen inicial de C3H8. Tengo 1,5 litros. Finalmente, el volumen de C3H8 será 0 litros. ¿Por qué 0 litros? Pues porque se consume todo, reacciona todo. ¿Cuál será el volumen inicial de oxígeno? El volumen inicial de oxígeno son 10 litros. ¿Cuánto oxígeno se consume? En la reacción se consumen 7,5, con lo cual el volumen final de oxígeno será 10 menos 7,5. 2,5 litros. Los 7,5 litros han reaccionado, el 1,5 litros de este ha reaccionado con los 7,5 de este, de oxígeno, y desaparecen. Pero al final me va a quedar oxígeno, ¿vale? Porque va a sobrar oxígeno, porque estaba en exceso. ¿Cuál va a ser el volumen? El volumen de CO2 al principio era 0, ¿no? Y el volumen de agua al principio también era 0. Pero en cambio el volumen final de CO2 y el volumen final de agua, pues simplemente contamos los litros, ¿no? Y decimos 1,5 litros me va a dar 1 es a 3, pues 1,5 por 3. 1,5 por 3 será 4,5 de CO2, simplemente estoy aplicando 1,5 litros de C3H8 por 3 de CO2 por cada 1 de C3H8, así que me dará 4,5 litros. Y de agua, pues igual, 1,5 litros por, ¿de agua cuántos eran? De agua eran 4, por 4, C3H8 por 4 de agua por cada 1 de C3H8. Pues de agua me dará 1,5 por 4. 6 litros. Entonces la composición será esta, será la composición. 2,5 litros de oxígeno, 4,5 litros de CO2 y 6 litros de agua. ¿En tanto por ciento? El tanto por ciento de oxígeno será 2,5 partido del total, bueno, el total de litros sería 2,5 más 4,5 más 6, 13. Así que 2,5 partido por 13 y por 100. Pues me dará 2,5 dividido entre 13 por 100. 19% de oxígeno. Bueno, 19,23 realmente. 19,23%. De CO2 y de agua, pues de CO2 será 4,5 entre 13 y de agua 6 entre 13. Todo por 100. 4,5 dividido entre 13 por 100. 34,61. 34,61%. 6 dividido entre 13 por 100. 46,15. 46,15. Y estos serán los tantos por ciento, ¿vale? Vamos a mirar los resultados. Y más o menos, ¿vale?
Así que este sería el ejercicio realizado, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí todos los ejercicios. Espero que repaséis y saquéis buena nota en el examen. Un saludo.